Vamos de inmediato a lo que ha sido noticia toda esta semana y es la posibilidad de que la administración Biden pueda parear los fondos de Medicaid en Puerto Rico con la cantidad que reciben otros estados de la nación americana. Así que para compartirnos cómo es el proceso, tenemos con nosotros a la licenciada Carmen Feliciano, quien es la directora ejecutiva de PRAFA, la oficina de Puerto Rico en Washington. ¿Cómo se encuentra, licenciada? Y Mayra, gracias por tenerme aquí en tu programa. Bueno, y qué bueno, la señal está súper clarita desde la ciudad capital, así que qué bueno, vamos a conversar bastante sobre este tema. Primero porque hay mucha confusión sobre qué es el programa Medicaid y Medicare y qué es lo que ha anunciado el presidente Biden, que todavía no se ha convertido, ¿verdad? No se ha ejecutado, pero vamos a decirle al público qué fue lo que propuso el presidente Joe Biden en días recientes. Bueno, buenos días, Mayra, y a todos los radioescuchas. Es un placer estar con ustedes y poder compartir la información que tenemos desde Washington y lo que hemos estado haciendo los pasados meses. El programa de Medicaid y de Medicare son programas de ayuda para programas de salud para las personas de bajos ingresos. El Medicaid es bajos ingresos y el Medicare es para adultos mayores de 65 años. Básicamente lo que está ocurriendo aquí es que desde que el programa se estableció hace más de 50 años, el tratamiento que se le da a los territorios es muy diferente al tratamiento que se le da a los estados en estos programas de salud que financia el gobierno federal. Y el problema principal que tiene Puerto Rico es que se nos asigna una cantidad fija y se nos limita el por ciento que el gobierno federal va a estar contribuyendo, que eso es lo que se conoce como el FMAP, que escuchamos ese tema y es básicamente el FPAP no es otra cosa en por ciento que lo que el gobierno federal contribuye al programa de salud, porque hay una contribución del gobierno estatal y una parte que cubre el gobierno federal. Que si pudiéramos explicar, usted dice una cantidad ínfima comparada con estados que tienen mayor población, menor población o el índice de ingreso cuál. No, por ejemplo, Puerto Rico tenemos ahora 3 millones, 3.1 millones según el último censo. Y tenemos el ingreso per cápita en Puerto Rico, se estima en $23,470. Tenemos una población bajo los niveles de pobreza federal de un 43.5%. Esto nosotros lo podemos, la comparación sería con el estado de Mississippi, que es el estado que más se asemeja a Puerto Rico en población y tiene 2.9 millones de habitantes, el estado de Mississippi, o sea que en Puerto Rico somos más. Tiene un per cápita, el ingreso per cápita es de $37,000 y solamente tiene 19% de la población bajo los niveles de pobreza, y en Puerto Rico un 43%. Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, según la ley del Medicaid, el gobierno federal solamente lo que se conoce como el FMAP es un 55%. Eso lo que quiere decir es que por cada 55 centavos que el gobierno federal contribuye al programa de Medicaid, Puerto Rico tiene que contribuir con 45 centavos. Sí, casi la mitad. Exacto, casi te vas a la mitad. Y sin embargo, cuando miras a Mississippi, el FMAP en Mississippi es 84%. Por lo tanto, en Mississippi el gobierno federal contribuye un 84% y el estado solamente tiene que contribuir 16%. ¿Qué significa esto? Que el impacto en el presupuesto estatal es mucho más grande para Puerto Rico porque el gobierno local tiene que buscar y parear esos 45 centavos por dólar y esto quiere decir que hay que sacar fondos de otros programas, no se pueden hacer dar otros programas y otras ayudas y ya sean programas de infraestructura, desarrollo, nuestras carreteras, asuntos que nos impactan día a día porque pues, se tienen que hacer, como se dice en Puerto Rico, de tripas corazones con el presupuesto y mucho más ahora que estamos en una crisis fiscal. Y también tomando en consideración que en Puerto Rico tenemos niveles epidémicos de muchas enfermedades crónicas, mucho más allá de si comparamos, ¿verdad?, con otros territorios, otros estados.
y lo que significa, ¿verdad?, que hay una demanda por servicios de salud incluso mayor que en esos otros Eso es sitios. correcto, Mayra, pero también ese es uno de los impactos que se han estudiado de no participar completamente en este programa de Medicaid como si fuéramos un estado, porque tenemos una población indigente bien grande, no podemos proveerle servicios a todos los que quisiéramos incluir en el programa, por lo tanto empiezas a ver este resultado como una bola de nieve de enfermedades crónicas porque no hay seguro de salud para irse a atender a los hospitales, el seguro no te cubre completo, no tienes el dinero cash para poder pagar los deducibles y empieza a correr esto. Lo otro que vemos es mucha gente se va porque se van a Nueva York, se van a Florida, donde pueden recibir mejores beneficios, aunque le cuesta a veces hasta 6 veces más al Estado proveerlo per cápita. Y se van no porque se quieren ir de Puerto Rico, se van por necesidad, porque la salud personal, la salud de un ser querido, se tienen que ir. Lo otro que hemos visto como resultado de esto es la fuga de los médicos. Estábamos perdiendo, me parece que las cifras son 500 médicos, doctores al año que se están yendo porque lo que se les puede pagar en Puerto Rico para dar servicios a la población indigente es mucho menos de lo que reciben en los estados. Por lo tanto, para tratar de corregir todas esas disparidades, es que el gobernador está propulsando este plan en el que le hemos solicitado tanto al Congreso de los Estados Unidos como al presidente Biden, que se le dé a Puerto Rico un trato igual como el que se le diera si fuéramos un estado, para poder corregir esas disparidades, para poder expandir los beneficios que se están dando, expandir las personas que pueden entrar al programa. Ahora mismo Puerto Rico tiene 1.4 millones de beneficiarios dentro del programa de Medicaid y se ha extendido porque en los últimos 10 años, te diría, desde que se aprobó lo que se conoce como Obamacare, el ACA, fue donde por primera vez se nos aumentaron los fondos, era cuando el gobernador era comisionado residente a 6.3 billones de dólares y fue la primera vez que vimos un aumento sobre lo que provee la ley. ¿Qué provee la ley para Puerto Rico? Anualmente solamente 390 millones de dólares para Medicaid con un FMAP de 55%. 390 millones a nosotros no nos da para nada. Es casi un Eh, 10% de lo que realmente se necesita. Nosotros anualmente, en los últimos años, leyes que se han ido aprobando, como el presupuesto bianual, el Bipartisan Budget Act del 2018, se aprobaron 2.7 billones. Nosotros estimamos que para mantener el programa como está, en el cual Puerto Rico no puede proveer todos los beneficios que se proveen en los Estados Unidos, que eso también es un problema, porque estamos en incumplimiento de la ley de Medicaid, porque la ley nos requiere dar todos los servicios, pero no nos da el dinero para poderlos proveer. Y para poder hacer eso, nosotros estimamos como estamos ahora mismo, que necesitamos 3.4 billones de dólares aproximadamente para lograr que se nos dé trato igual como Estado y nosotros poder proveer todos los servicios que se reciben en los estados. Estamos solicitándole al gobierno federal unos 5.2 billones anuales, 5.2 billones en el 2022, que es el presupuesto que estamos viendo ahora, y la cifra va aumentando según aumenta el costo de vida, pues hemos ido haciendo los cálculos. Eso nos va a permitir dar todos los servicios que Puerto Rico necesita y que nuestra gente necesita. Claro, y es un gran debate también en Estados Unidos, donde hay estados que también intentan ampliar los servicios de sus propios ¿verdad?, sistemas y eso que tienen más dinero, pero también hay un debate allá porque la demanda por servicios de salud va a seguir incrementando a la medida en que la población sigue envejeciendo. Me gustaría regresar, licenciada, y esa aplicación me parece bien interesante porque usted entró en lo que sería el precipicio fiscal. Cuando la gente habla de ese término, en realidad es que vamos a estar cortos por casi un 90% Es para poder correcto. financiar ese sistema, lo que significa es que tendría prácticamente, sería inoperante prácticamente el sistema. Sí, lo que ocurre es que, pues como te expliqué, en los últimos años, desde el 2009, creo que fue que se aprueba el Obamacare, el ACA, en leyes individuales, el Congreso de los Estados Unidos, cada vez que se acerca la fecha en que una legislación vence el Obamacare, era a 10 años. Ya para el 2017 ya Puerto Rico estaba viendo que nos íbamos a quedar cortos de fondos. Empezamos a trabajar y a trabajar con el Congreso y se nos dio una asignación de fondos para evitar que tuviéramos que regresar
a los 390 millones que en realidad no nos da para cubrir a nuestra población. Pero eso no Entonces, es permanente, ¿verdad? no, ninguno ha sido permanente. Todos han sido las leyes a 2 años, a un año. El presupuesto es anual y el proceso de asignaciones de fondos en el Congreso es anual. El año fiscal federal no coincide con el de Puerto Rico. Empieza el 1 de octubre. Por eso es que vemos que el precipicio fiscal es al septiembre 30, porque es el último día en que vence la última legislación que nos asignó fondos. Este año sería el 30 de septiembre. Si no logramos que se asignen fondos para cubrir ese desfase que va a haber, pues volvemos a recibir efectivo el 1 de octubre 390 millones, no los 3.4 billones que necesitamos. ¿Qué implica esto? Que todos los beneficios que se han expandido, entre ellos con los fondos adicionales que hemos recibido, hemos podido ampliar la población, tendríamos que sacarlos del sistema. Tendríamos que dejar de dar beneficios. Me parece que estábamos dando ya hepatitis C, se habían incluido ciertos beneficios. No, tenemos que regresar a lo que se ha estado haciendo los pasados 50 años, te diría 15 o 20 años luego del ACA. Así que es la prioridad número uno ahora mismo del gobernador aquí en Washington. Vimos un gran logro cuando se incluyó este lenguaje en el presupuesto del presidente Biden. El viernes pasado fue que supimos, eso es lenguaje verbatim de lo que nosotros estábamos solicitando. Sabemos que tenemos el apoyo del presidente y sabemos también que tenemos el apoyo del presidente de la Comisión de Energía y Comercio, el congresista Pallone, que es el que está a cargo de sacar legislación que trabaje con este lenguaje. Y en la última visita del gobernador aquí a Washington pudieron dialogar y sí estuvo claro en que estamos buscando una solución permanente para este asunto del problema de los fondos de Medicaid para Puerto Rico. Sí, me parece que se han alineado los planetas precisamente, ¿verdad? Para lograr algo que, como usted dice, nos lleva casi una década corriendo, literalmente, cada año, cada 2 años, para tratar de lograr ese financiamiento. Así que qué bueno que ya el gobernador había creado este comité multisectorial del que usted es copresidenta. Y me gustaría que habláramos entonces de cuál es el trabajo que le va a tocar a este comité con ya esas buenas noticias, por lo menos del presidente Biden y también el ambiente que hay en la Cámara Federal. El presupuesto del presidente, volviendo a ese punto, es bien importante porque nos abre las puertas. Ya es un lenguaje fuerte para poder seguir con este cabildeo. El comité multisectorial que creó el gobernador mediante una orden ejecutiva ha estado trabajando a todo vapor. Hemos tenido ya 2 reuniones. La primera reunión fue en Puerto Rico, en la que estuvo participando el gobernador, y la segunda reunión fue, me parece que fue ayer, antes de ayer. Aquí los días se me mezclan. Hemos estado trabajando. Ha sido bien efectivo porque la idea de este comité es unificar el mensaje. En el pasado hemos tenido distintos grupos que vienen a hacer lo que conocemos el cabildeo, que no es otra cosa que a llevar el mensaje de Puerto Rico y a tocar puertas en el Congreso, pero lo hemos hecho separadamente, la oficina la comisionada residente por un lado, el gobernador por otro, la asociación de hospitales, las aseguradoras, las farmacias, todo el mundo diferente, y no llevamos un mensaje unificado, ni tampoco se tenía claridad sobre la cantidad de fondos que en realidad Puerto Rico necesita. Y en el comité multisectorial lo primero que hemos hecho es crear lo que conocemos como un playbook, básicamente como un libreto y unos estudios actuariales de qué cantidad de fondos Puerto Rico necesita para poder ampliar los servicios, qué costarían los servicios específicamente y cómo lo vamos a hacer. Esto es cuesta arriba. No quiero tampoco dar la impresión de que ya lo tenemos aquí en el bolsillo y lo logramos. Todos sabemos que esto hay que trabajarlo bien fuertemente, pero es importante que sea esa transición. Tiene que ser una transición, no es que el 1 de octubre si lo logramos o si se hace, o sea, estamos viendo los vehículos legislativos que podemos utilizar. El primer vehículo que estamos viendo es el proyecto de reconciliación que se está atendiendo. Luego, si no podemos hacerlo completamente ahí permanente, pues iríamos al proceso de apropiaciones. Y como tercer vehículo podría ser un proyecto de ley individual, que eso es muchísimo más difícil hacerlo en el Congreso.
Pues quería también que no perdiéramos de perspectiva que también es un asunto político, ¿verdad? Y hay unas diferencias de visión entre republicanos y demócratas. Obviamente el presidente Biden, demócrata, y el liderato congresional favorece esta paridad para Puerto Rico y los territorios y la ampliación, ¿verdad?, de los servicios, pero en el sector republicano hay reticencia a eso. Sí, hay reticencia al proyecto de reconciliación que estamos viendo. De hecho, ayer el presidente Biden estuvo 1 hora reunido con la presidenta de la comisión, Shelley Moore Capito, que tiene que ver con este proyecto que vamos a tratar de aprobar, que la Speaker Pelosi, la presidenta de la Cámara, tiene como meta que sea para el 4 de julio, para que el Senado lo esté atendiendo en agosto. Ahí hay mucha controversia entre los republicanos y los demócratas de qué estamos hablando y qué se va a incluir. Me alegra decir que en el asunto de Medicaid de Puerto Rico estamos viendo un proyecto bipartita, es decir, que tanto republicanos como demócratas reconocen que hay un problema en Puerto Rico y los territorios en cuanto a los fondos para Medicaid y que quieren buscar una solución. Aquí yo creo que la pregunta grande que tenemos es también solución permanente. No queremos seguir haciendo cada 2 años tener que recurrir a esto y tener lo que se conoce como el precipicio fiscal, porque crea un desbalance en el presupuesto de Puerto Rico. Y lo hemos visto también, la Junta de Control Fiscal se rehúsa a reconocer que el gobierno federal nos va a dar fondos para cubrir el precipicio fiscal. Y lo que hacen es que dicen al gobernador, no puedes asumir que vas a recibir 3.4 billones, tienes que asumir que vas a recibir 390 millones, así que para cuadrar el presupuesto tienes que quitar fondos de programa y decirme dónde los vas a sacar. Eso crea un desbalance tremendo en el presupuesto y en el plan de trabajo del gobierno. Así que lo que estamos viendo ahora es luchar por la permanencia, que no sigamos con este precipicio fiscal y que tanto demócratas como republicanos nos ayuden a entrar a este proceso de transición, porque estimamos que como mínimo, para que Puerto Rico pueda tener toda la infraestructura para poder proveer todos los programas que nos requiere la ley bajo Medicaid, se puede tomar por lo menos unos 5 años para ir poco a poco creando esa infraestructura, como por ejemplo para dar servicios de salud prolongados a adultos mayores, que es una población, como tú mencionaste, que va creciendo. Eso se necesita una infraestructura, se necesita construir unos edificios, se necesitan unos materiales que no va a ser de hoy para mañana que lo vamos a poder hacer. Pero queremos hacer esa transición y empezar lo más pronto posible con los fondos necesarios. Pues eso es para que también el público entienda que cuando se habla de Medicaid y los beneficiarios del plan vital, todo ese conglomerado de proyectos de legislación y de fondos impacta, tiene un impacto sobre el resto del sistema en Puerto Rico, de la economía, porque ya ustedes ven, si no está esa cantidad para financiar el plan en el presupuesto, pues yo estoy segura, ¿verdad?, que el gobernador no va a dejar fuera de servicio a esa gran cantidad de personas, por lo tanto tendría que hacer recortes en otras áreas que afectarían servicios, afectarían municipios, o sea que el problema es complejo, pero creo que nos toca a cada uno de nosotros, o sea, nos va a impactar a todos, independientemente de que seamos o no participantes y beneficiarios del plan vital. También hay otra buena noticia, pues si se lograse, ¿verdad? Lo que ha expresado el presidente Biden, y es que habría un impacto también sobre otros programas federales. ¿Nos puede hablar un poco de eso? Sí, claro que sí. Mencionó lo que es el programa de nutrición, que también en eso llevamos trabajando muchos años. El asunto del SSI, que es Seguro Social Suplementario. Puerto Rico tampoco participa en eso. Y eso es todavía más bien impactante porque pagamos seguro social. Participamos, nos salen de nuestro cheque. Usted cuando recibe su cheque ve que esos son lo que se llama impuestos de nómina. Y Puerto Rico sí paga esos impuestos, los puertorriqueños pagamos eso, y sin embargo, no participamos plenamente en el programa de SSI, que son unos fondos adicionales para personas también con necesidades de salud, indigentes. Así que eso se está viendo en corte. Ahí lo que estamos trabajando es que estamos pidiéndole al presidente Biden que no se oponga, que retire, porque el caso ya llegó al Tribunal Supremo, y que no objete la decisión del Tribunal Supremo y del Tribunal de Apelaciones, que dijo, que determinó que Puerto Rico es elegible al SSI. Claro, Así que el gobierno anterior del presidente Trump
sí se había opuesto. Se había opuesto y el presidente Biden, pues el Departamento de Justicia todavía no ha retirado esa objeción. Así que eso estamos trabajando fuertemente. Ahí hay unas tecnicalidades legales. El caso ya está en el Supremo, cuáles son los procesos, pero sí estamos trabajando y estamos viendo en la administración Biden-Harris una apertura completamente diferente y una actitud hacia Puerto Rico que nada tiene que ver con lo que habíamos visto bajo la administración de Trump. ¿Qué impacto tendría la aplicación del SSI a Puerto Rico en términos de fondos adicionales a la economía y en servicios a los ciudadanos? O sea, la cantidad de puertorriqueños que se beneficiarían y que nuevamente no tendrían que salir de Puerto Rico para buscar esta ayuda y para recibir estos fondos, así como puertorriqueños que las reciben en Estados Unidos, que es el caso que está ante el Tribunal Supremo, puertorriqueños que viven en Nueva York, que viven en Florida, que se podrían regresar a la isla, ya tienes ahí un impacto en la economía porque estás trayendo gente más, estás volviendo, hemos perdido demasiada población y van a estar recibiendo fondos para su ayuda, para su salud, lo que mencionaste, enfermedades crónicas, servicios de salud que se van a poder estar dando en Puerto Rico porque vas a tener un ingreso para pagarlo y vamos a ver todo este beneficio. Así que el impacto en ese sentido y en la calidad de vida es inmenso. Así que queremos ver que eso ocurra y tenemos que trabajar tanto a nivel del Departamento de Justicia como a nivel congresional también, porque se puede corregir a través de legislación congresional. Sería, ¿verdad?, una manera de hacerlo permanente, además del dictamen del Tribunal Supremo Correcto. ahora también, o sea que ambas cosas podrían garantizar eso. Y el programa, También, ajá, me preguntaste también del programa de el PAN. nutrición del PAN y SNAP. Lo mismo, es bien similar al Medicaid. En los territorios, Puerto Rico tiene un trato diferente en el programa de asistencia nutricional y lo que nos dan es lo que se conoce como un block grant. Es una asignación fija. Estos son los fondos que recibe y tú vas a determinar cómo vas a aplicar el programa. Mientras que si participáramos como si fuera un estado es completamente diferente. Es una fórmula que se calcula, los beneficiarios tienen derecho a una cantidad de dinero de acuerdo a su ingreso anual y cuántas personas conforman su familia y no hay un límite de cantidad. Eso lo vimos ahora con la pandemia, vimos también cuando el huracán María, que muchas más personas tuvieron necesidad de participar en el programa de asistencia nutricional y Puerto Rico tenía el problema de que se te acaban los fondos y se te acaban. En los estados no es así. Tú tienes un problema económico, tienes que solicitar esta ayuda y todo el mundo la va a recibir respectivamente de cuántos fondos Puerto Rico tiene. Ahora mismo es hasta cierta cantidad. Así que definitivamente si nosotros recibimos trato igual como un estado dentro del programa de asistencia nutricional, tendríamos muchas más personas participando y además que quitaría, igual que Medicaid, una carga al presupuesto estatal que los estados no tienen. Porque Puerto Rico lo que hace es que pues, crea un programa a base de los fondos que recibe para poder que participe la mayor cantidad de personas posible, pero hasta cierto límite. Así que vemos lo mismo, afecta el presupuesto local y sobre todo en la crisis fiscal que estamos pasando. Eso se viene estudiando hace muchos años. Tenemos apoyo también de la administración, lo vimos en el presupuesto, ya está escrito en blanco y negro, y tenemos también apoyo de congresistas y de las comisiones que están trabajando el asunto. Basta ver si esto se va a poder incluir en este proyecto de reconciliación, cuál será el vehículo legislativo que podemos utilizar para incluir esos lenguajes. También hay estudios científicos y de salud sobre el impacto que tiene el no recibir los recursos adecuados para tratar enfermedades, un impacto a largo plazo que incluso incrementa el gasto, provoca, ¿verdad?, mayores problemas de salud. Así que por todos lados, pues, ¿verdad?, hay apoyo para poder lograr esta paridad para Puerto Rico y los territorios. Estamos conversando con la directora de la Oficina de Puerto Rico en Washington, la licenciada Carmen Feliciano, quien ha hecho una explicación excelente sobre, ¿verdad?, esta discusión que muchas veces las personas dicen, eso no tiene que ver conmigo, el Medicaid, el Medicare. Pues primero que todos vamos a llegar a la edad del Medicare y no hemos hablado si esta propuesta del presidente tiene un impacto también sobre los fondos para Medicare para los ciudadanos sobre los 65 años.
también, porque cuando estamos hablando de Medicaid, aunque no estamos hablando específicamente de Medicare, porque Medicaid pues, es un programa más grande, sí tenemos también cifras de Medicare. Y, por ejemplo, una de las cosas que estamos solicitando cuando hablamos de trato igual para Puerto Rico como Estado, una de las cosas que estamos hablando es Medicare, la parte D de Medicare, que es un subsidio para ayudar a la compra de medicamentos que Puerto Rico no recibe. Y eso estamos también, cuando estamos hablando de lograr este State Life Treatment, estamos diciendo Medicaid, pero sí estamos incluyendo Medicare. Cuando estamos hablando del tratamiento prolongado, ahí estamos específicamente hablando de la población adulta, la población de mayor de edad en Puerto Rico. Y si nos dan ese estado, si nosotros logramos estos fondos, podríamos incluir hasta 700,000 personas mayores de edad de Puerto Rico que necesitan ese servicio de salud prolongado, lo que le decimos el long-term care. Así que cuando te hablo de Medicaid, sí, estamos también considerando en esos 5.2 billones de dólares que estaríamos solicitando ese aspecto también de nuestros ciudadanos mayores de edad, que como dijiste, el censo demuestra que Puerto Rico, nuestra población ahora mismo es ese sector de ciudadanos mayores de edad que todavía que necesitan sus servicios de salud. Según el censo, cerca de 800,000 que Ajá. ya necesitan esa ayuda, ese cuidador pago en la casa, ese enfermero, Exacto. esos equipos asistivos en la casa. Y sabemos que si la persona no tiene un plan privado que cubra y complemente, pues no los recibe en Puerto Rico frente a lo que ocurre en otros estados y otras jurisdicciones. Licenciada, ya se nos va a finalizar el tiempo. Me gustaría saber si los ciudadanos pueden escribir a los congresistas, al presidente, para que se entienda, ¿verdad?, que es un reclamo de todo Puerto Rico. Mayra, gracias por esa pregunta. Claro que sí. Es bien importante que los puertorriqueños, la voz de los puertorriqueños se escuche, igual que lo hacen los demás constituyentes. Sería magnífico que se comunicaran con las oficinas congresionales que tienen jurisdicción sobre este asunto. Nosotros en nuestra página web vamos a poner la información, prafa.pr.com, para que puedan accesar a los congresistas o hacernos llegar las cartas y las comunicaciones para poner presión en el Congreso. Y esa es la palabra cabildeo, que tanto se escucha en Puerto Rico y la gente lo asocia como si fuera una mala palabra. En realidad no es otra cosa que hacer que se escuche nuestra voz, que seamos contundentes, y eso es tremenda. Me alegra que me des la oportunidad de decirlo, y con mucho gusto podemos ayudar, y se pueden comunicar con nosotros en el 202-778-0710 o a través de nuestra página web para buscar la información y organizarnos y a pedir y venir a Washington a pedir lo que nosotros como ciudadanos americanos tenemos el derecho. No estamos arrodillados, estamos pidiendo lo que nosotros nos hemos ganado con nuestro esfuerzo. Así que invito a todos a unirse a este esfuerzo del gobernador Pedro Pierluisi. Muchísimas gracias, licenciada, por la excelente explicación, y ya estaremos dándole seguimiento, ¿verdad?, al desarrollo, porque ya octubre está ahí a la vuelta de la esquina. Es así. Muchísimas gracias a usted, y en los centros de salud comunitaria, la Alianza de Centros de Salud Comunitaria, pues están en la misma página, porque esos son los pacientes que se atienden en estos grandes centros que están en el corazón de las comunidades. Así que muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias, Mayra, y gracias, Yamilet. Un placer estar con ustedes. Y nosotros esperamos al público el próximo jueves a las 9:30 en otra cita con la Alianza Médica en Acción a través de la gran cadena Guapa Radio. Que tengan un buen día.